ADN Critaventus. Hablamos mucho de esto. Hablamos de clones, hablamos de inspiraciones, pero también hablamos del ADN Critaventus. ¿Y qué es el ADN Critaventus? Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Ernesto y esto es Perfumones. Critaventus, como sabréis, es un perfume nicho de la casa Crit que se lanzó en 2010 y ha marcado la historia de la perfumería masculina de estos últimos 15 años. Por supuesto, además de ser el perfume seguramente más clonado, más inspirado, más copiado. Pero además de esto también se habla del ADN Critaventus, que significa que hay una serie de perfumes que sin copiarlo directamente se han basado en un tipo de perfume, que es el Critaventus, que es con esa estructura. Perfumes que si no hubiese existido Critaventus, no hubiesen existido ellos. Y os voy a hablar de dos perfumes, concretamente, de esto para explicar lo que es un poco el ADN Critaventus. El ADN Critaventus no deja de ser un perfume con una estructura chipre, con una salida afrutada, cítrica, un secado que se va aromatizando con un poco especiado y un fondo más amaderado, quizá con cuero, quizá con musgo, quizá con ámbar gris, con pachuli, que se va oscureciendo y va cogiendo un poco más de peso. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, dos perfumes en este caso de no clones de Critaventus, pero sí con ADN Critaventus. Uno sería Botanicae en Route. Botanicae en Route. Aquí tenemos un perfume, básicamente, fijaros que nos declara piña, bergamota, manzana y pimienta rosa en la salida, luego cuero y jazmín, y en el fondo musgo, ámbar gris y pachuli. Tiene muchos de los ingredientes, tiene mucho esa estructura Aventus, ¿no? O ADN Critaventus. No es igual que Critaventus, esto no podemos considerarlo. Yo no lo considero un clon de Critaventus porque se diferencia bastante, es un perfume más afrutado, más dulce, más denso en la salida. El perfume va evolucionando de forma distinta también, se vuelve más musgoso, más terroso. Básicamente es esto, con un fondo no muy amaderado, pero sí un poco, y con ese ambarado, y un ambarado un poco distinto, ¿no? Rendimiento aproximadamente, pongámosles unas 6-7 horas aproximadamente. Es un perfume muy interesante, a mí me gusta mucho, se le nota calidad y es un perfume que vale la pena. Por el precio que tiene, realmente vale la pena al menos probarlo. Esto sería un perfume que podría deciros que no es un clon, pero tiene ADN Aventus 100%. No hubiese existido en Route si antes no hubiese existido Critaventus. El otro que se pone siempre como de ejemplo, y no vamos a extendernos mucho en este perfume, es el Cedrat Boissé de Mancera, súper mega conocido dentro de la comunidad. Sabéis que yo tengo los primeros batch que salieron ya con el tapón imantado. Ahí me dura unas 6-7 horas también, con un atomizador fantástico, muy dulce, afrutado, muy dulce, pero muy dulce, afrutado. De hecho, el dulzor afrutado, que no es lo mismo que un dulzor cremoso, gourmand, ¿no? Aquí tenemos un dulzor afrutado que se aguanta bastante en el tiempo. Incluso muchos dicen que tiene ese toque un poco sintético, un poco a gominola, a chuchería, y el perfume también evoluciona hacia lo acuerado, musgoso y con bastante cedro en el fondo, bastante amaderado en el fondo. Es un perfume muy rico, muy llevadero, que gusta mucho y que tiene este ADN sin lugar a dudas, pero no es un clon exacto. Después llegaremos al perfume que quería yo llegar, que es un poco la excusa por la que os he hecho este vídeo. Un perfume que estaría quizá, por ejemplo, ADN Critaventus también, pero no es un clon, el Esencia Elixir de Loewe. Aquí tenemos un poco una mezcla, os lo he comentado varias veces, entre lo que sería el ADN Critaventus y el ADN Fougère del Esencia clásico Eau de Toilette.
tiene ambos mundos concentrados en uno. Es un perfume también con una salida afrutada, tiene también un fondo ambarado con pachuli, pero también tiene notas verdes, que le dan un poco ese aire un poco retro, y es un perfume muy bueno con buen rendimiento, pero este ya lo hemos comentado muchas veces. Tenemos el Supremacy Not Only Intense, que aquí muchos lo consideran como un clon de Creed Aventus. Yo lo considero un clon de Nisane Hasibat. Ya os lo he comentado muchas veces. Grosellas negras, manzana, tiene lavanda, tiene musgo y tiene la nota de azafrán. No tiene cuero, pero tiene azafrán, que le da un toque, quizá casi un poco metálico. Tampoco tiene... no tiene declaradas notas ahumadas, aunque yo sí que le noto un poco ese toque ahumado. La salida es fantástica, de las mejores salidas que he visto en perfumes inspirados o que tengan este ADN Aventus, de las mejores, si no decir la mejor. Muy buen rendimiento, muy buen precio, creo que lo podemos conseguir por 40 euros quizá, incluso en alguna ocasión incluso un poquito por menos. Es un perfume que vale mucho la pena, la verdad es que sí. Digamos, el clon oficial de Creed Aventus es el Club de Nuit Intense, porque además este sí que tiene todos los ingredientes, digamos, que tiene Creed Aventus. Tiene piña, tiene limón, bergamota, tiene manzana, tiene grosellas negras, tiene abedul. Abedul, que no sé exactamente aquí si tiene madera de abedul o tiene también lo que es el alquitrán de abedul, que es esa nota tan característica que da, además de un toque amaderado, un toque ahumado. Tiene jazmín, tiene rosa, tiene almizcle en el fondo, el ámbar gris, el pachuli y la vainilla. Digamos, este sí que podríamos decir que es un clon al uso, aunque de todos es conocido que la salida es muy chispeante, es quizá demasiado agresiva para algunos, cosa corregida en otras versiones como la Eau de Parfum, la edición especial y todas estas cosas. Yo tengo la Eau de Toilette, la clásica del Club de Nuit Intense, porque tienes esta salida a limón un poco sintética, fuerte, que opaca un poco lo que es el toque de la piña, pero que realmente dura un ratito y después el perfume se va convergiendo a Creed Aventus, que lo tengo aquí, Creed Aventus, el oficial, este es el auténtico, en un formato pequeño. Tengo un pack con 5 perfumes distintos de Creed, y este podríamos decir que es el clon oficial de Creed Aventus. Pero ¿es este el mejor clon? Hay muchos, me podría hablar de Adventure, creo que se llama, para muchos dicen que es mejor incluso que el Club de Nuit Intense. Yo no lo tengo, y hay muchos. Por ejemplo, no podemos hablar de Creed Aventus y no hablar de Vibrant Leather de Zara, el original. Este es el de este año, el de 2024, que es un buen batch dentro de lo que es Vibrant Leather. Aquí tenemos un perfume que tiene esa característica típica de Creed Aventus de ser claro, cristalino, prístino, que tiene una salida cítrica, más cítrica que afrutada. El perfume se va aromatizando un poco con el papiro, tiene la nota de cuero, es muy cristalino, nada ahumado, que es la gran diferencia. Declara solamente 3 notas, bergamota, papiro y cuero, pero realmente tiene más cosas, evidentemente, y este nos da una imagen muy clara de lo que es Creed Aventus por un precio de 20 euros, un rendimiento más bien pobre, 4 horitas, 5 como mucho, a lo sumo, al menos en mi experiencia. Hay gente que dice que le dura más, y bueno, no pasa nada, no hay problema, mejor miel sobre hojuelas, pero es un perfume que realmente vale la pena, porque tenemos esta experiencia olfativa de Creed Aventus en un perfume muy económico, pero que tampoco se siente de mala calidad. La verdad es que Jerome Pinet hizo un buen trabajo con el Vibrant Leather, y es un perfume que, fijaros con los años que tiene y cómo ha ido superándose y sobreviviendo dentro de lo que es el catálogo de Zara, lo cual no es nada fácil. Pero bueno, seguimos.
La excusa por la que había hecho yo este vídeo era para hablaros un poco de Loewe Eau de Parfum Esencia, Loewe Esencia Eau de Parfum. Sabéis de que digamos la esencia de Loewe tenemos actualmente la Eau de Toilette, que es el Fougère clásico, un perfume lanzado en los años 80, con todos los componentes de los fougères clásicos: cítrico, aromático, musgoso, amaderado, cremoso en el fondo, que nos recuerda pues eso a los fougères de los años 80. Y es un perfume que he vestido mucho, infinidad, con el frasco este de la bombona de butano que decían antiguamente, la bombona. Con ese frasco lo he vestido, no sé, 7, 8, 10 frascos sin ninguna, vamos, sin exagerar lo más mínimo. Luego tenemos el Elixir, que ha sido el último en salir, que es una evolución del Eau de Parfum, compendiando un poco lo que es el ADN Critaventus con el ADN del clásico. Es un perfume muy interesante. A algunos no les gusta. Yo creo que lo que no gusta más es el precio, que es un perfume bastante caro. Pero tenemos el Eau de Parfum. Y este Eau de Parfum, para muchos, es el mejor clon de Creed Aventus. Sí, un clon, es lo que he dicho. Es un perfume que realmente se parece en un 90% a Creed Aventus. Nos da una experiencia olfativa muy cercana y además de mucha calidad también. Podemos comentar, podemos discutir la calidad que nos ofrecen otros clones de Creed Aventus. Estos son solo una muestra, hay muchos más, hay una infinidad de clones de Creed Aventus, de Maison Alhambra, etcétera, etcétera. Aljaremain, ya lo sabéis, hay un montón, y otros perfumes porque tampoco os he hablado de Montblanc Explorer. Lo he dejado aquí un poco al margen, pero es un perfume que también va por ese camino. Pero seguimos con el Esencia Eau de Parfum de Loewe. Nos declaran solamente cuatro notas, pero evidentemente tiene más. Nos declaran musgo, lavanda, vetiver y sándalo. Pero este perfume tiene una salida cítrica afrutada, muy al estilo Creed Aventus. Te lo recuerda mucho. Aquí estoy notando, por supuesto, bergamota, por supuesto, limón, seguramente manzana, seguramente grosellas negras y seguramente un toque de piña. Aunque ya sabéis que este aroma a piña, a veces la mezcla entre grosellas negras, seguro con manzana, y esto pues da esta sensación de piñas, como decís en Sudamérica, ananás, ¿no? Pues bien, tras esta salida, el perfume se va especiando un poco con pimienta rosa, tiene toques un poco aromáticos, tiene bayas de enebro, seguramente tiene lavanda, y de hecho está declarada, y el perfume ya va evolucionando hacia lo amaderado, cremoso, un poco terroso, con el vetiver, con el sándalo, con ese toque de musgo. No declaran ámbar gris, pero es posible que tenga ambroxan, es posible que tenga un poco de ambroxan, y seguro que tiene también almizcle en el fondo. Es un perfume que, como os digo, nos da una experiencia olfativa muy cercana a Creed Aventus. Yo tengo el frasco de 50 mililitros, que cuesta, por eso he dicho 60, que cuesta unos 60 euros aproximadamente. Lo podemos encontrar en Druni, en otras cadenas. 60 euros, y el de 100 mililitros pues cuesta unos 90. El Creed Aventus cuesta, creo que cercanos a los 300 euros en España. Lo he visto por 280, por 320, más o menos estará sobre los 300 euros. O sea que los 100 mililitros está entre 3 y 4 veces menos en la versión, digamos, podríamos decir así, de Loewe. Si hablamos de rendimiento, rinde muy bien. No es una bomba, pero 7 horas nos rinde perfectamente los baches actuales. En baches anteriores incluso es posible que algo más. Tiene una buena proyección de hora y media, luego ya se retrae, se queda en una burbuja personal, y a la 7ª hora aproximadamente ya se va perdiendo. Es un perfume súper versátil. Si tenéis Creed Aventus, el original,
yo solamente tengo el frasco pequeñito. Por cierto, también tengo el Aventus Cologne, que es una pasada, el Aventus Cologne. No tengo el Absolut. Si tenéis Critaventus y os sabe mal un poco, digamos, gastarlo, pero no queréis ir a inspiraciones más económicas porque pensáis que la calidad es bastante menor y que desmerece un poco esta experiencia olfativa, aquí tenéis una opción fantástica porque es una experiencia olfativa Critaventus, pero con muy buena calidad y a un precio mucho más razonable, ¿no? Si no tenéis Critaventus, os gusta, queréis tener una versión, que es mi caso. A mí me gusta el ADN Critaventus, me gusta mucho, me gusta un montón, pero quiero tener una versión de más calidad, pero me cuesta gastarme esos 300 euros en un Critaventus. Esta es una fantástica solución. Es una fantástica solución. Con esto quiero decir de que tenemos que diferenciar lo que sería un clon o una inspiración de Critaventus, diferenciarlo de lo que es un perfume con ADN Critaventus. Son dos cosas distintas. Esto por un lado. Por otro lado, otra cosa que me hace gracia es que incluso muchos que están en contra de los clones, de las inspiraciones, que están a favor de que la gente se compre el original, que no les parece bien de que haya casas que se aprovechen digamos, de la creatividad de otras casas para hacer inspiraciones, copias, clones, dupes o como se quiera llamar. En cambio, les gusta Esencia o de Parfum de Loewe, no deja de hacerme gracia porque de calidad, de lujo, pero no deja de ser un clon de Critaventus. Yo esto lo veo como un clon de lujo de Critaventus. Pero bueno, ya sabemos que a veces las personas somos por naturaleza incoherentes, yo el primero. Pero bien, como os decía, si queréis tener un perfume que no sea igual que Critaventus, pero que tenga ADN Critaventus, por ejemplo, con Cedrat Boissé o con En Route de Botanicae, tenemos dos magníficas opciones. Si queremos un perfume que se parezca más, pero no sea exactamente igual, tenemos, por ejemplo, Montblanc Explorer y tenemos Supremacy Not Only Intense, que son dos perfumes que van por esa línea, pero que realmente no son exactos. Si queremos clones económicos de Critaventus, pues tenemos las opciones, por ejemplo, del Club de Nuit Intense y de Vibrant Leather de Zara, por ejemplo. Pero si queremos un clon, una inspiración, un perfume que sea fiel, que nos reproduzca esta sensación olfativa de Critaventus, pero que sea de calidad, sin llegar al extremo de pagar 300 euros, tenemos Esencia o de Parfum de Loewe. Un perfume fantástico. A mí me gusta mucho, me rinde bien. El precio es, no voy a decir que es económico, ni mucho menos, es caro, es un perfume caro, pero no es tan caro como un Critaventus. Y este era, digamos, el objetivo, el motivo, la motivación de hacer este vídeo hoy. Y decidme qué pensáis, decidme si consideráis de que realmente el Esencia o de Parfum es un clon de Aventus o no, o si diferencia bastante. Decidme qué otros perfumes os gustan con este ADN, por ejemplo, ADN Aventus también, una opción también como os traía con el Cedrat Boissé, una opción de un ADN Critaventus pero distinto también, con el Elixir. Y decidme lo que queráis, como siempre, ya lo sabéis. Suscríbete al canal si no lo estáis. Si no lo estás, nos vemos en el próximo vídeo. Déjame un like si os ha gustado el vídeo, por supuesto. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.